bienvenidos a FATS, un vistazo a la realidad, el podcast donde cada semana te traemos información relevante sobre el libro Sociología de la Infancia y Políticas Sociales en el Perú 2000-2010 de Enrique Jaramillo García. En esta oportunidad, mi persona, Olga Méndez, acompañada de Pamela Sanabria, Sandra Woman, continuaremos conversando con el episodio 5. ¿Listas para llevarles una dosis de conocimiento a sus hogares? En el podcast anterior se habló de lo perjudicial que es la violencia en el Perú, la violencia en el hogar, en las escuelas y en el sistema actual, y de qué manera esto ha afectado a la población pobre, sobre todo a los niños, al ser los más perjudicados al no satisfacer sus necesidades básicas. Por tanto, nuestro presente episodio se basa en el capítulo 6, titulado Las consecuencias y efectos del modelo económico neoliberal en la infancia y la familia. Para explicar sobre el modelo económico neoliberal para Bourdieu 2002, citado en Jaramillo, esto es relacionado como una especie de máquina infernal que destruye la vida del ser humano y la naturaleza, y es que el neoliberalismo sacrifica despiadadamente la vida y existencia social de la infancia de la costa, el Ande y la Amazonía. Pero, ¿por qué es que su imposición resulta ser negativa? Pues a que su imposición impide al Estado peruano el invertir socialmente en la salud, educación, seguridad social, alimentación, vivienda económica, agua potable, entre otros. Todos estos factores básicos para el desarrollo económico-social de la población. Para que nos entiendan mejor, explicaremos cómo es que se implanta el sistema económico neoliberal en nuestro país. Pues bien, luego de la conquista occidental en la década de 1990 en el Perú, se implanta la dictadura autocrática neoliberal donde el gobierno forma lo que es una nueva élite mafiosa y lobista, la cual actualmente es hegemónica y vigente. Ustedes se preguntarán cómo es que se presentó esta dictadura neoliberal. Bien, en el año 1970-1980 el poder del Estado fue dirigido por dictaduras militares o caudillos civiles autodenominados gobiernos democráticos, aplicando el Manu Militari, es decir, que se usó la fuerza militar para imponer el control y la autoridad gubernamental a los peruanos. En sí, el modelo económico liberal afecta gravemente al Perú porque este vendría a ser el continente más desigual del mundo, uno donde no solo las familias, sino también la vida de los niños, adolescentes indígenas y afrodescendientes transcurren sociedades antidemocráticas. ¿Y tú qué opinas, Pamelita? Un clave para entender y comprender la realidad peruana y la latinoamericana es que formó parte del capitalismo colonial, donde la sociedad hegemónica desarrolló un proyecto de dominación y explotación de nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes, entre ellos niños y niñas y adolescentes, lo que el Estado colonial ha impedido construir una historia diferente a lo que se estaba viviendo. En consecuencia, la génesis del capitalismo histórico o también neoliberalismo en el Perú y América Latina en proceso de colonización y explotación tiene como matriz histórica el sometimiento y la dominación de las poblaciones indefensas por gobiernos autoritarios y antidemocráticos. Para los que formamos parte de la comunidad de ciencias sociales, ¿cuándo acabaremos de comprender que hasta ahora no hemos sido capaces de eliminar las pesadillas y sufrimientos de las personas que siguen siendo oprimidos y explotados? ¿Por qué en nuestro continente sigue presente la violencia? ¿Por qué aún es normalizada y estructurada? Si lo único que ha generado es que exista la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Pese a los acontecimientos que hemos pasado, no hemos sido capaces de hacer un cambio social, político, económico y cultural. Lo único que estos momentos históricos es que nos han convertido en sociedades más desiguales, disociadas, separadas y más violentas. No podemos negar lo que hemos sido naturalizados y subalternados por el capitalismo, por lo que estamos capaces de cuestionar el eurocentrismo y entender que este pensamiento hegemónico colonial actualmente se dan el derecho de ser los más fuertes, los más opresores, explotadores y que siguen oprimiendo y explotando a los pobres. Hay que entender que aún tenemos la capacidad de sembrar nuestro propio pensamiento y desarrollar autonomía, donde podemos buscar alternativas de solución a los diferentes problemas sociales que se están presentando en nuestra sociedad.
En efecto, tanto en el Perú como en América Latina, desde el establecimiento de las denominadas repúblicas independientes, ello en el siglo XIX, han sido gobernadas por las élites plutocráticas y oligárquicas. Estos estuvieron protegidas por el imperio inglés en primer momento y seguido del imperio norteamericano con la finalidad de impedir el comunismo internacional. Es por eso que nos vemos sometidos al poder de Estados Unidos, más aún con su creciente influencia. Ello porque desde el siglo XIX hemos estado en un contexto de gobiernos autoritarios y sumisos al poder imperial, lo cual hizo que en el Perú se convirtiera en una nación dependiente al sistema mundial. Esto se evidencia en el campo económico y empresarial, donde las empresas transnacionales explotan los recursos peruanos, pero las ganancias, al ser desnacionalizadas, no aportan de ninguna manera al Perú, siendo así que, debido a su influencia en el Estado, esto no puede tener autonomía en sus decisiones, por lo que no puede desarrollar políticas económicas autodependientes. Además, cabe destacar que esta matriz económica y social se ha mantenido a costa de la explotación de las familias indígenas y afrodescendientes, asimismo de sus descendientes. Por lo mencionado anteriormente, se puede explicar que los determinados contextos históricos fueron los que permitieron que en el Perú se estableciera un orden jerárquico, tutelar, autoritario y antidemocrático, que nos ha impedido construir una sociedad autónoma, desarrollada y democrática. Es lamentable que nosotros los peruanos seguimos siendo una sociedad capitalista dependiente, antidemocrática, desgarradora y violenta. ¿Por qué? Porque así como manifiesta Pázara, citaba en el libro de Jaramillo, aún sangre a la herida que produjo la división entre la República de Españoles y la República de Indias, el cual hasta ahora impide que nos realicemos de manera personal, autónoma y colectiva. Cabe mencionar que en el pasado, la realización tanto colectiva e individual en niños, niñas, adolescentes y mujeres era impedida por las autoridades, ya que se les consideraba como incapaces y excluibles. ¿Saben cuál era su apoyo para que estas personas no decaigan y continúen afirmando su identidad individual y colectiva? Las vitaminas psicológicas. ¿A qué me refiero con esto? Al apoyo mediante el amor, ternura, atención y afecto. Ahora bien, en las últimas décadas, esta perspectiva social fue dejado de lado en las políticas de desarrollo capitalista. ¿De qué manera? En mayor relevancia con el clientelaje político. Esto se explica con aquellas personas de los sectores empobrecidos y desposeídos quienes vivieron y viven agradecidos del caudillo de turno, es decir, están agradecidos con los líderes o figuras políticas que asumen el poder por un periodo determinado de tiempo en una región, brindándoles su apoyo incondicional. Hablemos también de cuál fue la causa que facilitó la imposición de las dictaduras militares en las décadas de 1970 a 1980. Bien, es la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esto, Jaramillo menciona un dato relevante y es que nuestro país, después de la Segunda Guerra Mundial, impuso la tendencia del desarrollismo para impulsar la industria local y dejar de depender del modelo primario exportador, o dicho en otras palabras, dejar de depender de la explotación de recursos naturales como la minería, la agricultura y la pesca para su exportación a los mercados internacionales y estos regresen al Perú como productos con valor agregado. Pero como bien es evidenciado actualmente, esta política nacionalista fue truncado. Por otro lado, nuestro país experimentó largos procesos de modernización y urbanización con cambios demográficos, ya que hubo intensas migraciones de las rurales a las urbanas, alcanzando en un 30% las tasas de crecimiento de la población. Sí, por ejemplo, en el libro se cita a Freire 2014, donde nos hace mención que los seres humanos somos meros espectadores de los hechos sociales, sino que somos los principales actores protagonísticos de la historia y los hacedores, por lo que nos debemos ubicar en el contexto social histórico del Perú y América Latina para seguir luchando por su transformación. Un continente con una realidad asimétrica a fin que sea una región menos injusta e inequitativa. También se cita a Townshend 2004, donde nos recuerda que la crisis de la Gran Depresión estalla cuando ya previamente Estados Unidos había afianzado su poder económico y político a América Latina, habiendo desplazado a potencias como Gran Bretaña de la hegemonía comercial en nuestra región. Así es como se ha convertido en el principal proveedor de capitales, de extracción de los recursos y principalmente el receptor de las exportaciones latinoamericanas. Es así como el continente latinoamericano siempre fue considerado como un patio trasero
de Estados Unidos, el gran protector en dictaduras militares, gobiernos autoritarios, antidemocráticos en la región. Pero para Estados Unidos muy poco le importó, ni mucho menos le preocupó la desigualdad y la pobreza de nuestras poblaciones, en especial las nuevas generaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sino buscó intereses y beneficios propios. Por otro lado, un punto importante luego de la posguerra fueron las migraciones internas y la urbanización, los cuales constituyeron un problema social en el Perú. Estos procesos evidenciaron la falta de integración tanto física como social, que aumentaron la racialización, situación que tiene su origen en el proceso de colonialidad de poder. Bajo esta cuestión se dio la cholificación, usando el término cholo a manera de referirse a todo lo pobre, a lo feo y a lo barato. Del mismo modo, se usa para calificar al indígena o al serrano migrante. Así pues, esta palabra solo se expresa teniendo en cuenta la raza, más no los socioeconómicos. Siendo así que estos aspectos fueron parte de la transformación de la sociedad peruana durante el siglo XX. Del mismo modo, según la historia, a los migrantes solo les esperaba el desempleo y las barriadas en la capital, siendo así que las familias sucumbieron en una situación de precariedad. En especial los niños, las niñas y los adolescentes, quienes eran víctimas del desprecio y de la discriminación, ya que esto debido a su pobreza o a sus lenguas maternas. Ante ello, Sebastián Salazar, en un artículo titulado "Son ante todo niños", hace responsable de esta situación que atravesó la infancia a la indiferencia de la sociedad y del Estado. Asimismo, este fenómeno social aún perdura en pleno siglo XXI, ya que se sabe que la infancia y adolescencia primero es víctima en su casa, eso puede ser de violencia, y posteriormente en las calles, donde son susceptibles a situaciones como las drogas, la prostitución e incluso la delincuencia. Otro punto del cual se informa en el libro de Jaramillo es la maldición de las dictaduras militares del Cono Sur, el cual vendría a ser una frase que se utiliza para referirse a los efectos negativos y duraderos que tuvieron las dictaduras militares que gobernaron varios países de América del Sur durante la década de 1970 y 1980, las cuales se caracterizaron por la violación generalizada de los derechos humanos, incluyendo lo que es la tortura, asesinatos y desapariciones forzadas de personas consideradas enemigas del Estado. Además de las graves violaciones de derechos humanos, estas dictaduras también se caracterizan por la represión política y la censura de los medios de comunicación y la educación, lo que tuvo consecuencias negativas duraderas en las sociedades de América del Sur, entre ellas el que nuestras sociedades no gocen de autonomía, impidiéndoles que se quitaran la ceguera del conocimiento. Para hablar y explicar hay que comprender la realidad social, económica, política y cultural en el Perú y América Latina desde una crítica liberadora y emancipadora. Tenemos que empezar no solo a cuestionar, sino también a hablar del autoritarismo y de la violencia indirecta o estructural en la vida de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Como dice Peters en el 2004, el autoritarismo y el uso de la violencia por parte de los que ejercen el patrón de poder del Estado ha sido una práctica cotidiana, es decir, que estos problemas se encuentran intocados y casi naturalizados en la sociedad, en el sur global. Sociedades que están desgarradas, fragmentadas y violentadas a pesar de las potencialidades de nuestros pueblos que siguen viviendo en inaceptables realidades, como la desigualdad, pobreza y exclusión. Ahora bien, estas prácticas autoritarias y antidemocráticas fueron impuestas desde Norteamérica, que apoyaba con la civilización occidental para frenar el avance del comunismo. De esta manera, Norteamérica impidió que nuestras sociedades gocen de una autonomía y logren mejorar la cohesión social, ese sentimiento de pertenencia y identidad. Tal y como mencionas, estos organismos de intervención y dominación económica-política, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tuvieron un papel importante en el contexto peruano, ya que estos apoyaron a las dictaduras militares del Cono Sur de América Latina en la década de 1970, las cuales abusaban de las familias y de las infancias de los sectores más desfavorecidos y reformistas, ya que estos se oponían a los designios antidemocráticos de estos gobiernos. Así pues, la razón por la que el Estado imperial norteamericano apoyó esas dictaduras fue porque deseaba mantener su posición hegemónica en este continente mediante la subordinación de estos países en la vía del desarrollo, tras la fachada de promover el desarrollo y la de defender el mundo libre, la cual se venía complicando por la penetración del comunismo internacional. Entonces, se reconoce que Estados Unidos preservaba a América Latina
como su campo de maniobra económica y política, con el fin de frenar el avance y la influencia de los movimientos de liberación nacional que se venían dando en el continente, lo cual inició con la Revolución Cubana. Y eso no es todo. Dentro de este contexto había una disputa de poder del Estado entre los líderes civiles y militares, donde el APRA, es decir, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, tal como diría López Inecio, citaba en el libro de Jaramillo, con su discurso político de centroizquierda, recurren al uso de la violencia de los excluidos en la búsqueda de la justicia social y de esa manera conquistar derechos democráticos. ¿Quiénes fueron las víctimas inocentes de los destrozos de las dictaduras militares, autoritarias y antidemocráticos? Familias indígenas, afrodescendientes y sus hijos. Dentro de esto, niñas, niños y adolescentes. Este uso de la violencia por parte del partido político APRA acabaría con el gobierno de Odría, ya que él promulgó un decreto supremo de seguridad interna de la República para que persigan ferozmente a los militantes apristas y posteriormente a ello existe una paz interna. Otro punto a mencionar es sobre el Consenso de Washington, el cual se emitió en la década de 1980 o también conocida como la década perdida. Este consistía en políticas económicas y sociales que se aplicarían en los países de América Latina a excepción de Chile. Estas políticas se basaron en 10, llamados también mandamientos, con el fin de ajustar integralmente las economías latinoamericanas desde una perspectiva neoliberal. Asimismo, se considera a esas políticas del Consenso de Washington como un modelo infernal, ya que es causante de la crisis económica de la deuda externa. Pese a esto, en la actualidad sigue funcionando sin ninguna oposición, ya que según los defensores de este modelo, ayuda en el acceso al empleo. Justo acerca de lo que mencionas, viene a formularse un interrogante de cómo se aplica el Consenso de Washington y el neoliberalismo en nuestro país. En sí, esto se aplica bajo el mandato del expresidente Alberto Fujimori, del cual se implementaron políticas económicas neoliberales como la privatización de empresas estatales, la liberación del comercio y la inversión extranjera. Asimismo, estas medidas fueron promovidas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como una forma de estabilizar la economía y fomentar el crecimiento económico. Cabe mencionar que estas políticas tuvieron cierto éxito en la reducción de la inflación y la estabilización de la economía, pero para la infancia y sus familias significó más desigualdad, pobreza y exclusión. Incluso promovió el consumo de las clases altas y medias con la poca o casi nula capacidad de consumo de los pobres, generando obviamente sentimiento de envidia y frustración. Así indica González de Olarte en 1998, citada de Jaramillo. Acotando dicha información, hay una parte interesante sobre tu comentario, y es la guerra de las muertes deliberadas por parte del Sendero Luminoso contra el Estado peruano, en el que, haciendo memoria, fue un conflicto armado interno ocurrido en las décadas de 1980 a 1990, donde el Sendero Luminoso, caracterizado por un grupo guerrillero de orientación maoísta, luchó contra el Estado peruano con el objetivo de instaurar una revolución socialista en el país, generando la muerte de miles de peruanos y provocando enormes daños materiales y sociales en el país. Claro que este grupo no logró su objetivo de derrocar al Estado peruano y fueron derrotados por las fuerzas del orden. Sin embargo, miles de niños, adolescentes, jóvenes y sus familias exigen el castigo ejemplar para los autores de los abominables masacres de aquel entonces en comunidades campesinas de Ayacucho y Lima metropolitana como Ayara, Acomarca, Barrios Altos y La Cantuta, entre otros. Ahora bien, otro punto que se da después de esto es la llamada transición democrática conservadora o democracia popular, la cual inicia en la segunda fase del gobierno de Francisco Morales Bermúdez en 1975 y 1980. Se dice que fue una democracia conservadora porque luego de haberse dado distintos ajustes económicos graduales que afectaron a los trabajadores, ello porque se disminuyó su sueldo, así también se deterioró la calidad de vida de millones de personas, especialmente la de niños, niñas y adolescentes. Es que este gobierno, para callar las distintas manifestaciones, inicia con convocar a elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978, cuyo fin era redactar una nueva constitución política y posteriormente convocar a elecciones generales en 1980.
siendo así que la rebeldía y la desobediencia de los movimientos sociales y las mayorías silenciosas terminan finalmente derrotadas. Esto no solo se debió a la represión, sino también a la salida democrática que se dio en el gobierno. Por otra parte, la nueva constitución política redactada en ese entonces, que reemplazaba la vieja Carta Magna de 1933, recorta el mandato presidencial a 5 años, anteriormente eran 6. Así también otorga la facultad de voto a todas las personas, a todos los peruanos y peruanas mayores de 18, que sean letrados o no, situación que antes no era posible, ya que los letrados eran considerados como personas inferiores e incapaces, por lo tanto no tenían el derecho de voto. Ya, asimismo, para copiar más acerca del grupo Sendero Luminoso, en el libro Pajuelo 2016 nos menciona que no podemos dejar de señalar que durante estas últimas décadas del siglo XX fue un escenario de una guerra fratricida que dejó a casi 70.000 muertos. El conflicto inició el 18 de mayo de 1980, día de las elecciones presidenciales, con la quema de las ánforas electorales por parte del Partido Comunista Sendero Luminoso en la comunidad campesina de Chuchi, en el departamento de Ayacucho, una de las regiones más pobres del país. Sendero Luminoso decidió iniciar una gran guerra popular en contra del Estado peruano, justamente cuando se realizaban las elecciones presidenciales que restauraban un régimen democrático después de años de una dictadura militar. A lo largo de la década de 1980, la guerra entre Sendero Luminoso y el Estado peruano fue creciendo y expandiéndose, al punto de convertirse en el mayor episodio de la violencia ocurrida en la historia republicana del Perú. Asimismo, surgió el movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, donde hubo un enfrentamiento entre el Estado y las organizaciones que encadenó una crisis económica y política. Uno de los principales rasgos es la hiperinflación durante el gobierno de Alan García, donde la moneda se ha devaluado, donde las personas no podían comprar productos de primera necesidad. Este resultó un final muy realmente desastroso. El accionar irracional tanto del Grupo Sendero Luminoso, MRTA, como las Fuerzas Armadas bañó de sangre a las poblaciones campesinas más pobres y humildes, que hasta ahora todavía se sienten en las profundidades de los Andes las voces de cientos y miles de niños, adolescentes y jóvenes, y varias familias exigiendo claramente justicia para castigar a los autores de estas masacres y ejecuciones ocurridas en las comunidades campesinas de Bucaramanga, La Cantuta, Barrios Altos y otras comunidades como ya les estabas mencionando. Podemos afirmar que tanto las infancias como las familias de los sectores populares son heredados de escenarios del capitalismo histórico y salvaje, que han contribuido a que las infancias exista un modo de vida diferente a lo que la sociedad dominada asignaba. Ahora señalaremos las herencias que nos trajo el siglo XX. Según el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas de 1995, nos trajo la pobreza, la desocupación, la violencia, la inseguridad, la corrupción, el narcotráfico y entre otros problemas sociales. De esta manera, tanto las infancias como las familias llevan sobre los hombros estas herencias que nos han dejado el yugo del neoliberalismo. Esto a pesar de la vigencia y la prevalencia de la Convención de los Derechos del Niño. Asimismo, pues, en nuestro país, durante la década fujimorista, existieron límites del neoliberalismo, específicamente en términos del ataque al bienestar y la democracia, donde el régimen fujimorista implementa políticas económicas de corte neoliberal, pero si bien es cierto, estas medidas no lograron un mejoramiento en el bienestar de la población, sino al contrario, estas se caracterizaron por una gran concentración de poder y una eliminación de garantías y libertades democráticas, ignorando los derechos humanos de los peruanos, como tal mencionas. Así pues, posteriormente, tras haberse concluido el régimen fujimorista en 2001, se inicia nuevamente en el Perú la denominada transición democrática conservadora, ello con el gobierno de transición de Valentín Paniagua, lo cual duró solamente 8 meses. Este gobierno arrinconó a la mafia fujimorista y quiso dar un nuevo giro a la democracia peruana.
Sin embargo, eso no fue posible debido a los sucesivos gobiernos, quienes siguieron manteniendo la Constitución del 93 con todos sus defectos y asimismo siguieron teniendo en ellos los mandatos del Consenso de Washington. Es decir, continuaron bajo el modelo neoliberal. Siendo así que para mitigar la desigualdad y la pobreza que existía en el Perú se aplicaron las políticas sociales basadas en el chorreo, hecho acompañado de una alta práctica de asistencialismo y telecombate político. Estas acciones han tenido sus implicancias en las infancias y en las familias de sectores populares. Dicha situación ha hecho que en el Perú se muestre avances en los resultados macroeconómicos, más no en lo referente a lo bienestar social. De ahí que se dice que la economía crece y el bienestar social disminuye. Entonces, esto demuestra los límites del modelo económico neoliberal, que no ofrece bienestar ni desarrollo humano sostenible en el contexto peruano. Esto que mencionas es importante indicar que dicho periodo de gobierno del expresidente Alberto Fujimori hubo debates y discusiones sobre la infantilización y feminización de la pobreza en el país. Para que se entienda mejor, la feminización se refiere a la comparación entre mujeres y varones en cuanto a quiénes de ellos se encuentran más propensos en tener índice de pobreza. Por ello es que en el libro se indica que las mujeres fueron desfavorecidas por las políticas gubernamentales, ya que no se brindaron las desigualdades de género existentes en el acceso a recursos económicos, educación, atención médica y empleo. Por otro lado, la infantilización va referida a la situación en la que los niños son más afectados y vulnerables en términos de pobreza, que es que en la década fujimorista no se dio la suficiente atención a las necesidades y derechos de los niños. Además, la falta de servicios básicos de calidad como la educación y salud, así como la falta de oportunidades económicas contribuyeron a la persistencia de la pobreza infantil. Pero, ¿qué se hizo en cuanto a la infantilización y feminización en nuestro país? Durante el régimen fujimorista, tal como menciono, se implementaron políticas económicas y sociales las cuales se centraron principalmente en la estabilización económica y la reducción de la pobreza a través de proyectos como el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. Sin embargo, tal como indica Jaramillo, estas políticas no abordaron adecuadamente las causas estructurales de la pobreza. Asimismo, no tuvieron en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y los niños. Ahora bien, para ir finalizando el capítulo 6, recalcamos que los resultados del modelo neoliberal en términos económicos son verdaderamente desiguales y precarios, ello evidenciado en las brechas de capital y de trabajo, ya que, según se menciona en el libro, en el 2004, mientras las ganancias del capital aumentaban, el valor adquisitivo de los salarios iba bajando. Así también se refleja en las remuneraciones. Ello porque mientras existía un incremento en las grandes empresas formales, en las empresas pequeñas mayormente informales no existía ningún tipo de incremento. Esta situación refleja los efectos negativos de las políticas neoliberales en las infancias y familias con menos recursos. Justo lo que recalcas, el hablar de las infancias y familias expulsadas y excluidas de la economía neoliberal se halla basada en la injusticia que este sistema ha creado en nuestro país. Pese a un ajuste económico y el Fujishop de 1990, los niños de aquel año, de 6 a 9 años en situaciones difíciles, no estudiaban ni trabajaban. Asimismo, 1 de 10 niños se encontraron en situación de calle en drogadicción, estos en mayor relevancia. Este sistema que mencionas, el cual el neoliberalismo trae consigo la corrupción de la democracia y la erosión de la calidad de vida de las infancias y las familias en los sectores populares. En cuanto a las consecuencias sociales, políticas y económicas de las medidas del neoliberalismo de los últimos años, podemos afirmar que estas sofocan y corroen la democracia e impiden una mejor calidad de vida para las infancias y familias de los sectores populares, especialmente lo hacen imposible. El neoliberalismo, el movimiento infernal, ha condenado a miles de niños, niñas, adolescentes y a las familias a vivir en miseria, en desigualdad, negándoles el derecho a vivir en una vida digna y gozamente en una sociedad donde se reine el bienestar y la felicidad.
Tras todos los puntos mencionados referentes al capítulo 6 del presente libro, podemos concluir con que el capitalismo histórico es el que determinó la prevalencia de pobreza y marginación y discriminación en el Perú, ya que estos impusieron en América Latina y en el Perú el modelo neoliberalista, el cual evidencia sus efectos en las infancias y en las familias, ello tras la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión. Asimismo, actualmente este modelo no ve la existencia social de la infancia desfavorecida, ello porque ejerce dominio mediante las políticas socioeconómicas, impidiendo al Estado peruano hacerse cargo de sus sectores pobres. Ahora bien, se destaca que la historia peruana está marcada por la desigualdad entre las diferentes clases sociales, ya que los distintos acontecimientos que suscitaron en el Perú provocaron sufrimiento y miseria en las familias y en las infancias más desfavorecidas. Además de que en el devenir histórico, estos fueron abandonados a su suerte por el Estado, por lo que bajo esta realidad se tiene que reflexionar en torno a la redefinición de la misión del Estado, para que este sea un Estado social que tenga la capacidad de proteger económica y socialmente a los niños, a las niñas y a los adolescentes, así también pues, a las familias de los sectores populares. Pienso que los gobiernos autoritarios y antidemocráticos, a raíz del modelo económico neoliberal, el cual no respetó los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres en el Perú, representó una grave amenaza para nuestra sociedad, y aunque aún persiste esto, actos así deben ser denunciados y confrontados. El gobierno peruano y la comunidad internacional deben trabajar en conjunto para prevenir y combatir la discriminación, violencia y abuso de poder en contra de los más vulnerables de la sociedad. Cabe mencionar que nuestro país ha avanzado en la protección de los derechos humanos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes en los últimos años, pero todavía hay muchos desafíos por superar, situaciones preocupantes que necesitan atención desde una lucha continua contra la violencia de género y la discriminación hasta la erradicación de la explotación del trabajo infantil. Así pues, debe fortalecerse las leyes y políticas que protejan a los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Esto ayudará a crear una sociedad más justa y equitativa para todos, donde la dignidad y los derechos de cada persona sean respetados y valorados. Gracias por escuchar nuestro podcast. No olviden dejar sus comentarios. Estaríamos encantados de saber su opinión. Les deseamos un día maravilloso y esperamos nos sigan escuchando de nuevo en el próximo episodio. Hasta luego. ¡Paz!